El niño era sordomudo y su padre dejó en un orfanato creyendo que no era suficiente. 25 años después, el destino le tenía preparada una sorpresa que jamás olvidará. Leonardo Álvarez era un hombre cuya vida giraba en torno al éxito. Propietario de un imperio empresarial multimillonario, no tenía espacio para debilidades ni fallos. Por eso, cuando nació su hijo Santiago, y el diagnóstico reveló que era sordomudo, el mundo de Leonardo se tambaleó. Su esposa, Mariana, intentó convencerlo de que la condición de su hijo no era una tragedia, sino un desafío. Sin embargo, Leonardo lo veía diferente. Un heredero con una discapacidad era, para él, un obstáculo en su camino hacia la perfección. Una tarde lluviosa, Leonardo tomó la decisión que marcaría sus vidas para siempre. Condujo hasta un pequeño orfanato en las afueras de la ciudad, acompañado solo por su chofer. Santiago, de apenas 5 años, llevaba consigo un pequeño cuaderno y un lápiz, sus únicos aliados para comunicarse. Cuando el director del orfanato abrió la puerta, Leonardo le entregó una generosa donación, asegurándose de que el niño tuviera una vida decente. Santiago no lloró. Simplemente miró a su padre con ojos llenos de preguntas, incapaz de comprender por qué lo dejaba. Leonardo evitó su mirada y, antes de irse, murmuró algo que el niño no pudo escuchar: «Esto es por tu propio bien». El coche arrancó, dejando atrás al niño y un silencio que retumbó en el alma de Leonardo. Los primeros años en el orfanato fueron duros para Santiago. Sin una voz que lo defendiera y sin nadie que entendiera su mundo de gestos y silencios, se convirtió en un niño reservado. Sin embargo, su resiliencia pronto llamó la atención de la hermana Clara, una monja de carácter fuerte pero compasivo. Fue ella quien le enseñó a comunicarse a través del lenguaje de señas y lo alentó a explorar sus talentos. Santiago encontró refugio en los libros y en el dibujo. Pasaba horas garabateando en su cuaderno, creando mundos donde las palabras no eran necesarias. A pesar de las adversidades, sus habilidades académicas y su creatividad florecieron, y pronto se destacó como uno de los estudiantes más brillantes del orfanato. Un día, al cumplir 15 años, Santiago encontró en los registros del orfanato un dato que lo marcaría: el nombre de su padre biológico, Leonardo Álvarez. Aunque no entendía por qué había sido abandonado, juró que algún día le demostraría que no era una carga, sino un hombre capaz de lograr lo que se propusiera. Esa noche, bajo la tenue luz de su habitación, escribió en su cuaderno: «Seré más grande que él. Lo haré a mi manera». A los 18 años, Santiago dejó el orfanato con una beca completa para estudiar ingeniería y diseño industrial en una prestigiosa universidad. Su mente analítica y su creatividad lo hicieron destacar rápidamente entre sus compañeros. Aunque enfrentó burlas y discriminación por su discapacidad, nunca permitió que eso lo detuviera. En su tercer año de carrera, Santiago desarrolló un prototipo de un dispositivo que revolucionaría la comunicación para personas sordomudas. Se trataba de un guante inteligente que traducía el lenguaje de señas en palabras audibles. Su invento llamó la atención de inversores y empresas tecnológicas, y antes de cumplir 25 años, fundó su propia empresa, Singtech. Singtech creció exponencialmente, convirtiéndose en un referente en tecnología inclusiva. Santiago, aunque aún cargaba con el dolor del abandono, sentía que finalmente estaba cumpliendo su promesa: demostrar que su vida tenía valor y que el rechazo de su padre no lo definiría. Sin embargo, el destino tenía planes más grandes, y su próximo paso lo llevaría cara a cara con el hombre que había decidido olvidarlo. Mientras Santiago alcanzaba el éxito, Leonardo enfrentaba un declive. Su empresa, Álvarez Corp, había dominado el mercado durante décadas, pero una serie de malas decisiones estratégicas y la llegada de competidores innovadores erosionaron su posición. Leonardo, ahora en sus 60 años, sentía la presión de mantener su legado intacto. Las reuniones con inversores se llenaban de reproches y preguntas que no podía responder. Sus noches eran largas y solitarias, llenas de insomnio y arrepentimiento. Aunque nunca admitió su culpa, en lo más profundo sabía que el vacío de su vida no era solo financiero, sino emocional. Un día, en medio de una reunión con su junta directiva, su asistente le informó que una joven empresa emergente estaba interesada en adquirir Álvarez Corp. La idea de vender lo que había construido era insoportable, pero las cifras no mentían, estaban al borde del colapso. «¿Quién es el dueño de esta empresa?», preguntó Leonardo con desdén. La respuesta lo dejó frío: un joven llamado Santiago Ferrer. Leonardo aceptó reunirse con el dueño de Singtech, aunque lo hizo más por desesperación que por interés. La cita fue programada en un lujoso restaurante en el centro de la ciudad. Cuando Santiago llegó,
Vestía un impecable traje azul y llevaba consigo una carpeta con documentos. Leonardo, al verlo entrar, no pudo evitar sentir una extraña familiaridad. Había algo en los ojos de aquel joven que lo perturbaba, una chispa de determinación y orgullo que le recordaba a alguien, a sí mismo. Santiago tomó asiento frente a él, desplegando su lenguaje de señas con confianza, mientras un intérprete traducía sus palabras. Señor Álvarez, estoy interesado en adquirir su empresa. Creo que juntos podemos transformar el mercado. Leonardo lo observó en silencio, tratando de procesar lo que veía y escuchaba. Algo dentro de él le decía que esta reunión no era casualidad, que este joven no era un simple empresario más. ¿Por qué harías esto?, preguntó finalmente. Santiago le sostuvo la mirada, y aunque no respondió de inmediato, sus ojos hablaban de un pasado que Leonardo comenzaba a recordar. Leonardo, acostumbrado a tener el control, intentó ocultar la incomodidad que le provocaba Santiago. Su mente aún trataba de descifrar por qué aquel joven le resultaba tan familiar. Mientras tanto, Santiago, calmado y seguro, desplegó una presentación detallada sobre cómo Sintech planeaba revitalizar Álvarez Corp. La tecnología inclusiva no solo es un nicho, es el futuro, explicó Santiago a través de su intérprete. Sintech puede traer innovación a su empresa y devolverle su posición dominante en el mercado. Leonardo, con el ceño fruncido, revisaba los documentos mientras Santiago lo observaba con una mirada que mezclaba desafío y expectación. Había esperado este momento durante años, no solo como un paso estratégico para su empresa, sino como una forma de enfrentar a su padre. ¿Qué buscas realmente?, preguntó Leonardo con frialdad. Porque no creo que este acuerdo sea solo por negocios. Santiago sonrió levemente, pero no respondió directamente. La oferta está sobre la mesa. Considérela, señaló el intérprete. Leonardo sintió que algo no encajaba, pero su posición era débil. A pesar de sus dudas, prometió dar una respuesta en unos días. Cuando Santiago salió del restaurante, Leonardo lo observó desde la ventana, sintiendo un inquietante vacío en el pecho. Esa noche, Leonardo no pudo dormir. Los ojos de Santiago seguían persiguiéndolo, despertando recuerdos enterrados hacía décadas. Caminó hasta su estudio y sacó una vieja caja de madera que había evitado abrir por años. Dentro, encontró fotos de Santiago de niño, junto a Mariana, su difunta esposa. El rostro sonriente del pequeño en las fotos era idéntico al del joven empresario que había conocido esa tarde. Leonardo sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. No puede ser, murmuró. El pasado volvió con fuerza, como una ola que arrasa todo a su paso. Recordó la tarde lluviosa en que dejó a Santiago en aquel orfanato, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Mariana nunca lo perdonó, y su matrimonio se desmoronó poco después. Ella murió al año siguiente, y Leonardo se sumió en el trabajo para evitar enfrentar su culpa. Esa culpa ahora lo consumía. ¿Cómo había logrado Santiago salir adelante? ¿Cómo había pasado de ser un niño abandonado a un empresario brillante? Y lo más importante, ¿sabía Santiago quién era él? Con estas preguntas rondando en su mente, Leonardo decidió investigar más sobre el joven. Necesitaba confirmar lo que su corazón ya sospechaba. Leonardo contrató a un investigador privado para obtener información sobre Santiago Ferrer. Los días siguientes estuvieron llenos de informes detallados. Santiago había crecido en un orfanato hasta los 18 años, cuando obtuvo una beca para una prestigiosa universidad. Fundó Sintech a los 25, y en menos de 5 años había revolucionado el mercado de la tecnología inclusiva. El investigador también proporcionó algo más: copias de cartas que Santiago había escrito mientras estaba en el orfanato. Una de ellas, dirigida a papá, rompió las defensas de Leonardo. Querido papá, no sé por qué me dejaste aquí. La hermana Clara dice que fue porque tenías cosas importantes que hacer. Yo también quiero ser importante algún día, para que vuelvas y estés orgulloso de mí. No te odio. Solo quiero que sepas que sigo esperando. Leonardo apretó el papel con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas. Había abandonado a su hijo, pero Santiago nunca lo había dejado atrás. A pesar de su dolor, Leonardo sintió una chispa de esperanza. Quizás no era demasiado tarde para redimirse. Decidió aceptar la reunión que Santiago le había propuesto para renegociar la oferta. Esta vez, no sería solo un acuerdo de negocios. La segunda reunión entre Leonardo y Santiago tuvo lugar en la oficina central de Álvarez Corp. Esta vez, Leonardo se mostró más abierto, dispuesto a escuchar. Mientras Santiago exponía sus planes,
Leonardo no podía dejar de admirar la inteligencia y determinación de su hijo. Al final de la presentación, Leonardo tomó la palabra. Señor Ferrer, su oferta es impresionante, pero antes de tomar una decisión, necesito hacerle una pregunta personal, dijo con voz grave. Santiago, sorprendido, asintió. ¿Quién es su padre?, preguntó Leonardo, directo. Santiago se quedó inmóvil. Su intérprete tradujo la pregunta, pero no respondió de inmediato. Después de unos segundos, escribió algo en su cuaderno y lo mostró a Leonardo. No tengo padre. La respuesta, aunque breve, fue un golpe para Leonardo. Santiago, creo que sí tienes uno. Y estoy seguro de que lo conoces, murmuró. El aire en la sala se volvió tenso. Santiago cerró su cuaderno con fuerza y se levantó, señalando al intérprete que la reunión había terminado. Sin embargo, antes de salir, giró para mirarlo por última vez, con lágrimas contenidas. Nos vemos pronto, señor Álvarez, dijo el intérprete. Santiago se sentó en su oficina, mirando la foto de Leonardo que había encontrado en los registros del orfanato años atrás. Había planeado este momento desde que descubrió la verdad, pero ahora que finalmente lo había enfrentado, el dolor era mayor de lo que imaginaba. Por años, soñó con una disculpa, con un reencuentro lleno de amor y arrepentimiento. Pero ahora comprendía que la herida era más profunda. Leonardo no solo lo había abandonado, también había vivido sin buscarlo, como si no existiera. Mientras tanto, Leonardo estaba decidido a recuperar la confianza de Santiago. Aunque sabía que no sería fácil, preparó una carta en la que le explicaba todo, su miedo, su error y su arrepentimiento. La firmó con las palabras: si me das una oportunidad, haré todo lo posible por enmendar lo que destruí. Santiago recibió la carta días después, pero no respondió. En su corazón, la lucha entre el resentimiento y el anhelo de reconciliación se intensificaba. Ambos hombres estaban en un punto de quiebre, y lo que sucediera después definiría su relación para siempre. Santiago decidió buscar consuelo en el único lugar donde había aprendido a enfrentar sus miedos, el orfanato donde creció. Años atrás, se había prometido no volver, pero ahora sentía que necesitaba regresar para entender cómo había llegado hasta este punto. Al llegar, se encontró con la hermana Clara, quien lo recibió con una cálida sonrisa y un fuerte abrazo. Aunque había envejecido, su carácter seguía intacto. Sabía que volverías algún día, dijo en lenguaje de señas, recordando las horas que había pasado enseñándole a comunicarse. Caminando por los pasillos desgastados, Santiago revivió los momentos que lo moldearon. La tristeza de los primeros años, la fuerza que encontró en sus estudios y el apoyo de la hermana Clara. Pero lo que más le impactó fue entrar a la pequeña sala donde pasaba horas dibujando. En la pared aún colgaba un dibujo que había hecho a los 8 años, un hombre de traje junto a un niño, con las palabras «Papá, te espero» garabateadas al pie. La hermana Clara lo observó en silencio. «Siempre te preguntaste por qué te dejó», le dijo finalmente. Santiago asintió, con lágrimas en los ojos. Tal vez es hora de buscar las respuestas que necesitas, aunque sean dolorosas. Impulsado por las palabras de la hermana Clara, Santiago decidió enfrentar a Leonardo directamente. Concertó una reunión en la casa de su padre, dejando claro que esta vez no hablarían de negocios. Leonardo lo recibió con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Sabía que este encuentro podría ser su única oportunidad de reconciliarse con su hijo. Al sentarse frente a él, Santiago sacó su cuaderno y escribió: «¿Por qué me abandonaste?». Leonardo respiró hondo, sintiendo el peso de la pregunta. «Fue el miedo», comenzó. «No supe cómo enfrentar tu discapacidad. Me preocupaba más mi imagen que mi responsabilidad como padre. Pensé que al dejarte en el orfanato te daba una vida mejor, pero estaba equivocado». Santiago observó a su padre, su rostro inmutable, mientras las palabras eran traducidas. Escribió de nuevo: «¿Alguna vez pensaste en buscarme?». Leonardo bajó la mirada. «Todos los días», admitió. «Pero no tuve el valor. Sabía que había fallado y no quería enfrentar las consecuencias». El silencio llenó la habitación. Santiago cerró su cuaderno con fuerza y se levantó. Antes de salir, escribió una última frase: «Tus palabras no son suficientes». Leonardo quedó solo, con la certeza de que necesitaría más que disculpas para sanar lo que había roto. De regreso en su oficina, Santiago trató de concentrarse en su trabajo, pero el encuentro con Leonardo lo había dejado emocionalmente exhausto. Miró el logotipo de Sintech, un diseño que había creado él mismo cuando fundó la empresa, 2 manos entrelazadas,
representando la conexión a través del lenguaje de señas. Recordó las razones que lo llevaron a fundar la empresa. No era solo por innovación o éxito, sino por demostrar que las personas con discapacidades podían cambiar el mundo. Pensó en la hermana Clara, en los niños del orfanato que lo inspiraron y en su propia lucha por ser escuchado en un mundo que lo veía como incompleto. Sin embargo, ahora se daba cuenta de que su mayor motivación siempre había sido demostrarle algo a su padre. Había construido su imperio con la esperanza de que algún día Leonardo lo reconociera. Pero, ¿era ese reconocimiento lo que realmente necesitaba? Mientras reflexionaba, su asistente entró con una noticia. Señor Ferrer, hemos recibido una invitación para participar en un evento benéfico organizado por Álvarez Corp. Parece ser un esfuerzo por limpiar su imagen. Santiago aceptó asistir. No sería solo una aparición pública, sería su próximo movimiento en un juego que estaba lejos de terminar. La noche del evento benéfico, Santiago llegó vestido impecablemente, atrayendo las miradas de todos. Leonardo estaba en el escenario principal, agradeciendo a los asistentes por su apoyo a la causa de la inclusión social. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Santiago, su voz titubeó por un instante, pero recuperó la compostura rápidamente. Santiago se movía entre los invitados con confianza, saludando y conversando a través de su intérprete. Sin embargo, su objetivo era claro, quería confrontar públicamente a Leonardo. Cuando llegó el momento de las preguntas y respuestas, Santiago levantó la mano. Los murmullos llenaron la sala mientras su intérprete hablaba por él. Señor Álvarez, como defensor de la inclusión, ¿cómo planea reparar el daño que ha causado a quienes ha dejado atrás en su camino al éxito? El rostro de Leonardo palideció. Sabía que esa pregunta no era solo profesional, era personal. Tomó un momento antes de responder. He cometido errores en mi vida, algunos de los cuales lamento profundamente. Pero creo que nunca es tarde para corregirlos. Este evento es solo el comienzo. Santiago lo miró fijamente, evaluando sus palabras. Por primera vez, Leonardo parecía sincero, pero para Santiago, las acciones hablarían más fuerte que cualquier discurso. Después del evento, Leonardo invitó a Santiago a su despacho. Santiago aceptó, aunque seguía sintiéndose escéptico. Gracias por venir, dijo Leonardo al cerrar la puerta. Sin rodeos, Santiago escribió en su cuaderno, ¿por qué crees que mereces una segunda oportunidad? Leonardo se sentó, su rostro reflejando el peso de los años. No creo merecerla, admitió. Pero eso no significa que no la desee. Quiero conocerte, Santiago. Quiero saber quién eres y qué te hace feliz. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero tal vez podamos construir algo en el futuro. Santiago lo observó en silencio. Las palabras de su padre parecían genuinas, pero las heridas aún estaban frescas. Decidió darle una oportunidad, no por Leonardo, sino por él mismo. Escribió una respuesta breve. Tendrás que demostrarlo. Leonardo asintió, con una mezcla de alivio y determinación. Haré lo que sea necesario. Santiago salió del despacho sin decir más, pero algo en su interior comenzaba a cambiar. Tal vez, solo tal vez, había espacio para el perdón. Sin embargo, sabía que este era solo el primer paso en un largo camino por recorrer. Santiago regresó a su oficina al día siguiente, todavía procesando la conversación con Leonardo. Aunque había accedido a darle una oportunidad, no podía ignorar los años de abandono ni las cicatrices emocionales que cargaba. Decidió que, si iban a reconstruir algo parecido a una relación, debía establecer límites claros. Leonardo, por su parte, estaba decidido a demostrar que merecía una segunda oportunidad. Durante días, preparó un plan para conectar con Santiago. Supo que los negocios eran un terreno común, y a través de un correo, propuso una colaboración entre Álvarez Corp y Sintech para desarrollar tecnología inclusiva en sus proyectos. Santiago revisó la propuesta con detenimiento. Era sólida, y el impacto que podría tener en la sociedad era significativo. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue una nota al final. Quiero que este proyecto sea el puente que construyamos juntos. Espero que consideres liderarlo personalmente. Después de días de reflexión, Santiago respondió, acepto trabajar en el proyecto, pero mi compromiso es profesional. El resto, veremos si es posible. Ese mensaje marcó un punto de partida. Aunque la relación seguía llena de tensiones, ambos sabían que esta era su mejor oportunidad para empezar a sanar. El primer encuentro para trabajar en el proyecto conjunto tuvo lugar en las oficinas de Sintech. Santiago lideró la reunión,
mostrando una vez más su habilidad para manejar equipos y conceptos complejos. Leonardo, acostumbrado a ser la figura de autoridad, se encontró en una posición inusual, escuchando y aprendiendo. Santiago explicó su visión con precisión. La inclusión no es solo una moda, es una responsabilidad. Si realmente queremos marcar la diferencia, debemos pensar más allá de los números. Este proyecto no solo debe ser funcional, debe ser un símbolo de cambio. Leonardo asintió, impresionado por la pasión de su hijo. Sin embargo, al final de la reunión, intentó un gesto personal. Santiago, tu madre siempre quiso que fueras un hombre brillante. Estoy seguro de que estaría muy orgullosa de ti. Santiago lo miró en silencio, procesando las palabras. Aunque el recuerdo de su madre era un tema delicado, no pudo evitar sentir una chispa de reconocimiento hacia su padre. Sin embargo, optó por mantener la distancia. Sigamos con el trabajo, señaló a través de su intérprete. A pesar de su frialdad, Leonardo sintió que había logrado una pequeña victoria. Poco a poco, los muros parecían empezar a desmoronarse. A medida que avanzaba el proyecto, Santiago y Leonardo se veían obligados a pasar más tiempo juntos. Las reuniones de trabajo a menudo se extendían en largas conversaciones informales, donde Santiago empezaba a compartir pequeños fragmentos de su vida. Un día, Leonardo notó el cuaderno de dibujos que Santiago siempre llevaba consigo. ¿Puedo verlo?, preguntó. Santiago dudó un momento, pero finalmente asintió. Leonardo pasó las páginas con cuidado, encontrando bocetos de manos en movimiento, prototipos de dispositivos, y entre ellos, un dibujo que lo dejó sin palabras. Era un hombre de traje junto a un niño pequeño. Abajo, las palabras «Papá, te espero». ¿Dibujaste esto cuando estabas en el orfanato?, preguntó Leonardo, con la voz quebrada. Santiago asintió, observando la reacción de su padre. Leonardo cerró el cuaderno con delicadeza y lo devolvió. Lamento haberte dejado. Nunca podré compensar lo que perdiste por mi culpa. Aunque no lo dijo en voz alta, Santiago sintió que esa disculpa era más sincera que cualquier palabra anterior. Algo dentro de él comenzó a ceder, aunque aún no estaba listo para perdonar por completo. Mientras trabajaban juntos, surgieron retos inesperados en el proyecto. Un competidor de Álvarez Corp lanzó una campaña para desprestigiar el acuerdo con Syntec, alegando que era solo una estrategia para encubrir las prácticas poco éticas del pasado de Leonardo. Santiago, al principio, pensó en desvincularse del proyecto. No quería que su empresa se viera envuelta en el escándalo. Sin embargo, cuando enfrentó a Leonardo, éste lo sorprendió. Es cierto que mi pasado no es perfecto. Pero esta es mi oportunidad de hacer algo diferente. Si te desvinculas, lo entenderé, pero yo continuaré con este proyecto, porque sé que es lo correcto. Las palabras de Leonardo resonaron en Santiago. Por primera vez, vio en su padre un hombre dispuesto a asumir responsabilidades y cambiar. Decidió quedarse, pero con una condición: si caemos, caeremos con integridad. Nada de mentiras ni estrategias sucias. Leonardo aceptó, y juntos enfrentaron la tormenta mediática. Sorprendentemente, la autenticidad de su colaboración llamó la atención del público, que comenzó a apoyar el proyecto como un símbolo de reconciliación y cambio. El día de la presentación oficial del proyecto llegó, y Santiago y Leonardo compartieron el escenario por primera vez. Leonardo, acostumbrado a ser el centro de atención, dejó que su hijo tomara la delantera, reconociendo su talento y liderazgo. Santiago habló sobre la importancia de la inclusión y cómo la tecnología podía cerrar brechas. Su discurso fue recibido con una ovación, pero lo que más lo impactó fue cuando Leonardo tomó el micrófono. Este proyecto representa más que un avance tecnológico. Para mí, representa una segunda oportunidad, no solo en los negocios, sino en mi vida personal. Hoy quiero agradecer a mi hijo, Santiago, por darme esa oportunidad. El silencio se apoderó de la sala por un momento, seguido de un aplauso ensordecedor. Santiago sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que las emociones lo dominaran. Simplemente asintió hacia su padre, reconociendo su gesto. Esa noche, cuando se despidieron, Leonardo extendió la mano hacia Santiago. Después de unos segundos de duda, la estrechó. No era el final de su camino juntos, pero era un paso hacia el perdón que ambos anhelaban. Días después de la presentación oficial del proyecto, el impacto de la colaboración entre Syntec y Álvarez Corp seguía resonando en los medios. Santiago, aunque reservado, no pudo evitar sentir un extraño orgullo al ver cómo su esfuerzo estaba cambiando vidas. Por primera vez,
Su nombre no solo estaba vinculado a su éxito personal, sino también al de su padre. Leonardo, por su parte, buscó maneras de fortalecer su vínculo con Santiago más allá del trabajo. Comenzó a interesarse en los detalles del día a día en Sintech, haciendo preguntas genuinas sobre los dispositivos y proyectos en desarrollo. Santiago, aunque aún distante, no rechazó la curiosidad de su padre. Un día, durante una reunión informal, Leonardo mencionó algo inesperado. Tu madre siempre soñó con que nuestra familia trabajara unida. Creo que estaría feliz de ver lo que estamos logrando. Santiago permaneció en silencio por un momento. El recuerdo de su madre era un tema que siempre había evitado, pero algo en la forma en que Leonardo lo dijo parecía auténtico. Finalmente, escribió en su cuaderno, ella siempre creyó en mí, incluso cuando tú no lo hiciste. Leonardo asintió, aceptando la verdad de esas palabras. Lo sé. Por eso quiero cambiar, por ella y por ti. Mientras el proyecto avanzaba, Leonardo decidió abrirse más con Santiago. Una tarde, lo invitó a su mansión para revisar documentos importantes relacionados con el acuerdo. Santiago aceptó, aunque no esperaba lo que estaba a punto de descubrir. Al llegar, Leonardo lo guió hacia una habitación que había permanecido cerrada durante años. Al abrirla, Santiago encontró un espacio lleno de recuerdos, fotos de su infancia, dibujos que había hecho y hasta juguetes que pensaba perdidos. Mariana nunca dejó de creer que volverías, dijo Leonardo. Guardó todo esto, incluso cuando nuestra relación se rompió. Yo no tenía el valor de enfrentar lo que significaba. Santiago recorrió la habitación con cuidado, tocando los objetos que parecían pertenecer a una vida que nunca tuvo la oportunidad de vivir. Al llegar a una vieja caja, encontró una carta dirigida a él. Era de su madre. Con manos temblorosas, la abrió y comenzó a leer. Querido Santiago, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que siempre has sido amado. Tu padre y yo cometimos errores, pero tú eres la luz que nos mantuvo fuertes. Espero que algún día encuentres en tu corazón la paz que mereces. Santiago sintió un nudo en la garganta. Las palabras de su madre despertaron en él una mezcla de tristeza y esperanza. A medida que la relación entre Santiago y Leonardo parecía mejorar, un nuevo desafío surgió. Un antiguo socio de Álvarez Corp presentó una demanda contra la empresa, alegando malas prácticas de años atrás. Aunque no estaba involucrado directamente, Santiago temía que esto afectara el proyecto y su reputación. Tenemos que manejar esto con transparencia, dijo Santiago durante una reunión. Cualquier intento de ocultar información solo empeorará las cosas. Leonardo estuvo de acuerdo, pero sabía que esta situación era más complicada de lo que parecía. Los documentos en cuestión contenían pruebas de decisiones cuestionables que había tomado en el pasado. Revelarlas significaría enfrentar un golpe tanto personal como profesional. Santiago insistió en que enfrentaran el problema juntos, incluso si eso significaba asumir riesgos. No estoy dispuesto a comprometer mis principios por proteger un error. Si vamos a trabajar juntos, tiene que ser con integridad. Leonardo, aunque nervioso, aceptó. Sabía que esta era su oportunidad de demostrarle a Santiago que estaba comprometido a cambiar. Juntos, prepararon un comunicado público asumiendo la responsabilidad y mostrando su intención de reparar los daños. La respuesta del público fue mixta, pero para Santiago, lo más importante era que, por primera vez, Leonardo estaba eligiendo el camino correcto. El estrés de la demanda y las largas horas de trabajo comenzaron a pasar factura en ambos. Santiago se dio cuenta de que, a pesar de todo, Leonardo no se había rendido. Esa determinación lo hizo reflexionar sobre su propia actitud. Una noche, después de terminar una reunión, Santiago se quedó atrás en la oficina de su padre. ¿Por qué sigues intentándolo?, escribió en su cuaderno. Leonardo suspiró. Porque no puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo luchar por lo que aún tenemos. No espero que me perdones, Santiago, pero quiero que sepas que nunca dejaré de intentarlo. Santiago lo miró fijamente antes de escribir. No sé si puedo perdonarte todavía, pero estoy dispuesto a intentarlo. Leonardo sonrió, sintiendo por primera vez que había logrado romper una barrera importante. Aunque el camino hacia la reconciliación aún era largo, ambos sabían que estaban avanzando. Esa noche, mientras Santiago se alejaba de la oficina, sintió algo diferente en su interior, una ligera sensación de alivio. Tal vez, solo tal vez, el perdón no estaba tan lejos como había pensado. Con el tiempo, la relación entre Santiago y Leonardo se fortaleció. Aunque no era perfecta, ambos estaban aprendiendo a construir algo nuevo.
El proyecto conjunto no solo había cambiado sus vidas, sino también las de miles de personas que ahora podían acceder a tecnología inclusiva. En el evento de clausura del proyecto, Santiago y Leonardo compartieron el escenario una vez más. Esta vez, sin tensiones ocultas ni máscaras. Santiago tomó la palabra. Este proyecto representa mucho más que tecnología. Representa la posibilidad de cambiar, de sanar y de crecer. Cuando llegó el turno de Leonardo, hizo algo inesperado. Hoy no solo estoy aquí como empresario, sino como padre. Quiero aprovechar este momento para decirle a mi hijo, Santiago, que estoy orgulloso de él. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para ser mejor. El aplauso del público fue ensordecedor, pero lo que más impactó a Santiago fue el abrazo de su padre al bajar del escenario. Por primera vez en su vida, sintió que era visto y aceptado. Esa noche, mientras miraban juntos el éxito del evento, Santiago escribió en su cuaderno: «Tal vez nunca olvidemos el pasado, pero podemos construir un futuro mejor». Leonardo asintió, sabiendo que esas palabras eran el inicio de algo más grande que ambos. Después del éxito del proyecto conjunto, Santiago decidió tomarse unos días para reflexionar. Aceptó la invitación de Leonardo para quedarse en la mansión familiar. Aunque al principio le incomodaba estar allí, poco a poco empezó a explorar la casa. Una tarde, mientras revisaba una antigua sala de estar, encontró un álbum de fotos que lo llevó de regreso a su infancia. Pasó las páginas con cuidado, descubriendo imágenes de sí mismo de bebé, abrazado por su madre. También había fotos de Leonardo, joven y sonriente, sosteniéndolo con orgullo. Leonardo entró en la habitación, y al ver el álbum, se sentó junto a Santiago. «Esa fue la época más feliz de mi vida», dijo con sinceridad. «Nunca pensé que las decisiones que tomé nos llevarían a esto». Santiago escribió en su cuaderno: «¿Alguna vez pensaste en buscarme?». Leonardo lo miró con tristeza. «Sí, muchas veces. Pero el miedo y el orgullo me impidieron hacerlo. No quería que supieras en quién me había convertido». Santiago cerró el álbum, procesando las palabras de su padre. Aunque aún sentía dolor, empezaba a darse cuenta de que no estaba solo en su lucha. Tal vez el perdón no era tan inalcanzable como pensaba. Una noche, durante la cena, Leonardo le propuso a Santiago algo inesperado. «¿Te gustaría visitar la tumba de tu madre conmigo? Creo que es hora de que ambos enfrentemos ese capítulo juntos». Santiago dudó, pero finalmente asintió. Al día siguiente, condujeron hasta un cementerio tranquilo en las afueras de la ciudad. Cuando llegaron, Leonardo cargaba un ramo de flores y Santiago llevaba consigo el cuaderno donde escribía sus pensamientos. La lápida de Mariana estaba rodeada de flores marchitas. Leonardo se arrodilló y colocó el ramo fresco, mientras Santiago permanecía de pie, observando en silencio. «Ella siempre creyó en ti», dijo Leonardo, con la voz quebrada. «Cuando las cosas se complicaron entre nosotros, ella nunca dejó de defenderte. Su fe en ti fue lo único que me mantuvo cuerdo después de perderla». Santiago, conmovido, escribió en su cuaderno y lo colocó sobre la lápida. Las palabras decían: «Gracias por creer en mí. Espero que estés orgullosa de lo que he logrado». Leonardo leyó el mensaje, y sin poder contenerse, abrazó a Santiago por primera vez. Ambos dejaron que las lágrimas fluyeran, sabiendo que ese momento no solo los unía con su madre, sino también entre ellos. El proceso de reconciliación no estuvo exento de obstáculos. Santiago aún luchaba con recuerdos dolorosos, especialmente la sensación de haber sido invisible para su padre. Decidió ser honesto y escribió en su cuaderno: «Para que podamos avanzar, necesito entender por qué me dejaste atrás. No una excusa, sino la verdad». Leonardo lo leyó y asintió. «Fui cobarde, Santiago. Cuando descubrí tu sordera, no supe cómo manejarlo. En lugar de aprender, elegí el camino fácil, alejarme. Pensé que al dejarte en el orfanato, estabas mejor sin mí. Pero fue un error, el peor de mi vida». Santiago lo miró fijamente. Aunque las palabras eran difíciles de escuchar, también sentía que finalmente estaba obteniendo la verdad que buscaba. «Quiero que sepas algo», continuó Leonardo. «Me tomó mucho tiempo darme cuenta, pero tú no eras una carga. Eras una bendición. Lamento no haberlo entendido antes». Santiago tomó su cuaderno y escribió con cuidado: «No estoy listo para perdonar todo, pero estoy dispuesto a intentarlo». Leonardo asintió, sabiendo que estas palabras significaban más de lo que podía expresar. Era un comienzo, un puente hacia la redención. Con el tiempo,
la colaboración entre Sintech y Álvarez Corp se convirtió en un modelo de éxito. Ambos trabajaron codo a codo para desarrollar nuevas tecnologías inclusivas que marcaban una diferencia en la vida de las personas. Durante una reunión con el equipo de diseño, Santiago presentó un concepto innovador, un dispositivo portátil que no solo traducía lenguaje de señas, sino que también ayudaba a las personas oyentes a aprenderlo. La inclusión es bidireccional, explicó a través de su intérprete. No se trata solo de adaptarnos, sino de educar y conectar. Leonardo, impresionado, intervino. Este dispositivo será el símbolo de lo que hemos construido juntos. Representará no solo nuestra misión, sino también nuestra historia. El equipo celebró la idea, y ambos hombres compartieron un momento de orgullo. Aunque todavía quedaban heridas por sanar, el éxito del proyecto les recordó que podían construir algo más allá del dolor del pasado. Esa noche, Santiago escribió en su cuaderno: tal vez el legado que dejemos juntos sea más importante que el pasado que compartimos. Leonardo, al leerlo, sonrió. Era un recordatorio de que aún tenían mucho por hacer, y lo harían juntos. El día de la inauguración del dispositivo inclusivo, Santiago y Leonardo subieron al escenario una vez más. La sala estaba llena de personas que se habían beneficiado de sus tecnologías, familias que compartían historias de cómo su trabajo había cambiado vidas. Santiago habló primero, usando lenguaje de señas. Su intérprete transmitió sus palabras con claridad. Este proyecto no es solo tecnología. Es un puente para cerrar la brecha entre nuestras diferencias. Es un símbolo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Leonardo tomó el micrófono, conmovido por las palabras de su hijo. Hoy, no estoy aquí como empresario, sino como un padre agradecido. Este dispositivo no solo representa innovación, representa el perdón, la conexión y la esperanza de un futuro mejor. El público los ovacionó, pero lo más significativo fue lo que ocurrió detrás del escenario. Santiago se acercó a Leonardo y escribió algo en su cuaderno: te perdono. Leonardo, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hijo. Ese momento no solo marcó el cierre de una etapa difícil, sino también el comienzo de una relación renovada. Mientras caminaban juntos hacia la salida, Santiago miró a su padre y sonrió. Sabía que, aunque el camino había sido largo y complicado, finalmente habían encontrado un lugar donde ambos podían sanar y avanzar, juntos. Tras el lanzamiento del dispositivo inclusivo, Santiago decidió regresar al orfanato donde había crecido. Esta vez, no iba solo. Invitó a Leonardo a acompañarlo, una idea que el empresario aceptó con cierta inquietud. Es importante para mí que veas el lugar donde aprendí a ser quien soy, escribió Santiago en su cuaderno antes de partir. Cuando llegaron, la hermana Clara los recibió con una sonrisa cálida. Santiago, siempre supe que lograrías cosas grandes, dijo en lenguaje de señas, mientras abrazaba al joven. Luego dirigió su mirada a Leonardo. Y usted debe ser el padre que finalmente encontró su camino de vuelta. Leonardo se sintió abrumado por la atmósfera del lugar. Cada rincón del orfanato hablaba de simplicidad y lucha, pero también de esperanza. Mientras recorrían las instalaciones, Santiago señaló un aula pequeña y desgastada. Aquí aprendí a leer y escribir, señaló a través de su intérprete. Leonardo observó con asombro el lugar que había moldeado a su hijo. Luego, en un gesto inesperado, escribió un cheque generoso para la hermana Clara. Esto no es suficiente para agradecer lo que hicieron por mi hijo, pero espero que ayude. La hermana Clara aceptó la donación, pero lo más significativo para ella fue el acto de reconciliación entre padre e hijo que presenció. Durante su visita al orfanato, Leonardo tuvo la oportunidad de conocer a los niños que vivían allí. Entre ellos, un pequeño llamado Mateo llamó su atención. Mateo, como Santiago, era sordomudo y se acercó a ellos con curiosidad, mirando a Santiago como si fuera un héroe. Santiago se agachó para comunicarse con Mateo en lenguaje de señas, algo que el niño respondió con entusiasmo. Leonardo, que observaba la interacción, sintió un nudo en la garganta. Recordó a Santiago a esa misma edad, con los mismos ojos llenos de esperanza. Más tarde, mientras caminaban por el patio, Mateo se acercó a Leonardo y le entregó un dibujo. Era una figura pequeña sosteniendo la mano de una más grande, con un sol radiante en el fondo. Leonardo, aunque no entendía las palabras de Mateo, sintió la pureza del gesto. Los niños como Mateo necesitan más oportunidades, dijo Santiago a través de su intérprete. Lo que viví aquí me dio fuerza, pero no todos tienen las mismas herramientas. Podemos hacer algo más por ellos. Leonardo asintió, inspirado por el mensaje.
Tal vez Sintech y Álvarez Corp puedan desarrollar un programa para apoyar a niños como Mateo, propuso. Por primera vez, Santiago sonrió con aprobación hacia su padre. Tras su visita al orfanato, Santiago y Leonardo lanzaron un nuevo proyecto conjunto, un programa educativo para niños con discapacidades, enfocado en el acceso a la tecnología y la capacitación en lenguaje de señas. Decidieron nombrarlo Manos Unidas, un homenaje al logotipo de Sintech. El programa incluyó talleres, becas y dispositivos gratuitos para niños sordomudos en comunidades vulnerables. Santiago lideró las iniciativas tecnológicas, mientras Leonardo se encargaba de la logística y la financiación. Ambos encontraron en el proyecto una causa común que fortalecía su vínculo. Durante la primera sesión del programa, Mateo fue uno de los invitados especiales. Santiago lo ayudó a usar uno de los dispositivos de Sintech, mientras Leonardo observaba desde el fondo, sintiéndose orgulloso de lo que estaban logrando juntos. En un momento de la ceremonia, Leonardo se dirigió al público. Este programa no es solo un compromiso con la inclusión. Es también mi forma de corregir los errores del pasado. Espero que con este trabajo podamos ofrecer a estos niños lo que yo no supe darle a mi hijo. Santiago escuchó desde el escenario. Aunque no dijo nada, su expresión reflejaba un reconocimiento silencioso hacia su padre. Tal vez, pensó, estaban finalmente en el camino correcto. Un día, mientras Santiago trabajaba en su oficina, recibió una carta anónima. En ella, alguien afirmaba ser un antiguo socio de Leonardo y decía tener información que podía destruir la imagen pública del proyecto Manos Unidas. Intrigado y preocupado, Santiago pidió una reunión con el remitente. La cita se llevó a cabo en un café apartado, donde un hombre de mediana edad, con rostro marcado por el tiempo, le reveló que Leonardo había cometido serias irregularidades financieras años atrás para salvar Álvarez Corp. Santiago escuchó en silencio, pero en lugar de reaccionar de inmediato, decidió enfrentar a su padre directamente. Al llegar a su casa, mostró la carta a Leonardo, quien palideció al leerla. «Es cierto», confesó Leonardo. «Tomé decisiones cuestionables, pero fue en un momento de desesperación. Desde entonces, he tratado de corregir esos errores». Santiago escribió en su cuaderno, «¿Cómo afecta esto al proyecto?» «No lo hará», aseguró Leonardo. «Estoy dispuesto a asumir cualquier consecuencia para proteger lo que hemos construido». Santiago, aunque decepcionado, sabía que su padre estaba siendo honesto. Decidió apoyarlo, pero con la condición de que fueran completamente transparentes sobre el pasado de Álvarez Corp. Leonardo y Santiago convocaron una conferencia de prensa para abordar las acusaciones antes de que se convirtieran en un escándalo mayor. Leonardo tomó la palabra, admitiendo sus errores pasados y asumiendo plena responsabilidad por ellos. «Cometí errores en mi carrera que han dejado huellas en mi vida personal y profesional», dijo con voz firme. «Pero este proyecto, Manos Unidas, representa un compromiso con un futuro diferente, uno en el que la integridad y la inclusión sean nuestra prioridad». Santiago, a su lado, usó el lenguaje de señas para transmitir su mensaje. El pasado no define a las personas. Lo que importa es cómo eligen avanzar. Yo elegí trabajar con mi padre porque creo en el cambio, y juntos estamos construyendo algo que trasciende los errores. La respuesta del público fue positiva, valorando la honestidad y el mensaje de redención. Aunque las heridas del pasado seguían presentes, este acto fortaleció su relación. Esa noche, mientras compartían una cena sencilla, Leonardo levantó su copa. «Por lo que hemos construido juntos, y por lo que aún está por venir». Santiago levantó su vaso de agua, sonriendo. Por primera vez, sintió que las palabras de su padre eran más que promesas, eran el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Si te gustó esta historia, házmelo saber con un «me gusta» y un comentario. Esto me ayuda a traerte más relatos como este. Haz clic en los vídeos que aparecen ahora en pantalla. Hemos preparado más narraciones increíbles para ti. Nos vemos ahí. Que Dios te bendiga.